revelado el escalofriante secreto del compadre que salvó a un hombre de un destino maldito. La noche caía sobre el barrio como un manto oscuro y pesado. Las sombras se alargaban entre los edificios y el murmullo constante de los autos se convertía en susurros que prometían terror. Alejandro, un mecánico de manos callosas y corazón noble, había disfrutado años de una vida tranquila junto a su esposa y su pequeño hijo. Sin embargo, la calma se interrumpió violentamente cuando un grupo delictivo empezó a acecharlo, enviándole amenazas anónimas que lo sumergieron en un mar de pánico. La policía, más preocupada por su propio beneficio, simplemente le dio la espalda. El miedo se hizo compañero constante de sus noches. En medio de aquella vorágine de angustia, apareció don Ramón, su viejo compadre, con la risa fácil que siempre lo caracterizaba. «No te preocupes, compadre, tengo contactos», le dijo en un tono que sonó como una promesa, mientras los ojos le brillaban con una luz que parecía salir de otro mundo. Alejandro se sintió aliviado, al fin tendría alguien en quien confiar. Pero a medida que pasaban los días y la atmósfera se tornaba densa, comenzaron a surgir detalles inquietantes. Las miradas de don Ramón parecían saber más de lo que decían. Sus preguntas eran afiladas, como cuchillos que rasguñaban la superficie de lo que una vez fue la vida apacible de Alejandro. Las noches se llenaron de murmullos en el barrio sobre la verdadera naturaleza de su compadre. «¿Has visto cómo se mueve?», decía una vecina, «esa risa no es de este mundo». Cada comentario, cada roce de las voces, se convertía en pequeñas balas de incertidumbre que invadían su mente. Tejiendo un manto de paranoia, la atmósfera se tornó pesada, el frío, casi palpable. Se sentía observado, como si las sombras jugaran a ser ojos que se ocultaban entre las tinieblas. Una noche, mientras su familia dormía, un ruido rompió el silencio, un crujido que heló su sangre. Sin pensarlo, decidió escapar con su esposa y su hijo. Atravesó las calles desiertas como un fugado, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Cada paso era un clamor a la desesperación, una lucha contra la inquietante sensación de estar siendo seguido. De repente, se encontró en el callejón donde siempre se encontraba con don Ramón. El aire parecía moverse con otra intención, y un escalofrío recorrió su espalda. Allí estaba él, bajo la tenue luz de un farol, su figura parecía proyectarse, alargándose como un espectro de un tiempo olvidado. Su voz resonó, profunda y extraña, y los ecos de sus palabras parecían arrastrarse desde un abismo. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y su gran amigo se convertía en un enemigo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro estaba arrinconado, atrapado entre el deseo de proteger a su familia y una lealtad que comenzaba a tambalearse. Las palabras de don Ramón se torcieron y se mezclaron en un hechizo oscuro, revelando secretos familiares que jamás debieron despertar. De repente, todo dio un giro. Lo que creía era protección podía ser el inicio de un destino aterrador. La oscuridad se arrastraba por el callejón mientras los ojos de don Ramón brillaban con una luz ominosa, y Alejandro comprendió que su vida ahora pendía de un hilo. ¿Podrá escapar de su viejo compadre y del destino que lo acecha? El aire se volvió denso, casi como si el mismo miedo pudiera tocarlo. Don Ramón lo miraba fijamente, sus ojos centelleantes reflejaban una oscuridad que paralizaba a Alejandro. Ante él, su antiguo amigo parecía convertirse en algo más que una simple figura, un espectro erguido que traía consigo los ecos de algo siniestro. En su interior, una alarma sonaba, gritando que debía huir de allí. «¿Qué es lo que sabes, don Ramón?», Alejandro preguntó, su voz apenas un susurro, temeroso de lo que pudiera revelar su compadre. Veía cómo la sonrisa en el rostro de don Ramón se ensanchaba, una sonrisa que bien podría ser la de un depredador frente a su presa. Compadre, te has metido en algo profundo. Este barrio no es lo que parece, dijo.
como si cada palabra estuviera impregnada de un veneno que lentamente se filtraba en sus venas. Alejandro dio un paso hacia atrás. Recordó las noches de charla bajo las estrellas, las risas compartidas. Pero esos recuerdos se desvanecían como humo en el aire, reemplazados por visiones aterradoras. ¿Qué secretos escondía don Ramón? La duda se cernía sobre él como una sombra y no podía evitar preguntarse si su amigo estaba detrás de las amenazas, detrás de su nueva vida llena de pánico. «Tus enemigos son más poderosos de lo que crees», continuó don Ramón, acercándose un poco más. «Tienes que hacer un trato, Alejandro. Tienes que entregarte a algo más grande que tú». La forma en que lo decía, como si estuviera ofreciendo una salvación, hizo que el estómago de Alejandro se encogiera. ¿Hasta dónde había llegado su compadre? ¿Entregarme? ¿A qué te refieres? Alejandro sintió como un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. Sabía que debía escapar, pero sus pies parecían pegados al suelo. La voz de don Ramón se volvía cada vez más hipnótica, como un canto de sirena. A la oscuridad que protege a los que se atreven a cruzar su camino. Una oportunidad de sobrevivir. Ya no eran solo sus palabras las que impactaban, era la forma en que la sombra del callejón comenzaba a alargarse, como si la oscuridad misma fuese una amenaza, un recordatorio del horror que acechaba fuera de su vista. Alejandro respiró hondo, su mente giraba entre la lealtad hacia su amigo y el miedo por la seguridad de su familia. ¿Y si me niego?, preguntó, su voz temblando. Don Ramón sonrió, una mueca escalofriante que enviaba escalofríos a través de la piel de Alejandro. Entonces será tarde para ti y para ellos. Lo que viene es inevitable. Afuera, un murmullo surgía, una vibración en el aire, algo que parecía acercarse a ellos. Alguien o algo estaba en camino. La adrenalina atravesó el cuerpo de Alejandro, despertando su instinto de supervivencia. Él no podía dejar que ese ambiente ominoso le atrapara. Se volvió y corrió, dejando atrás al hombre que conocía, pero no podía reconocer. El eco de sus pasos resonaba en el callejón mientras las sombras parecían seguirlo, moviéndose a su alrededor de forma amenazante. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la oscuridad, una risa maníaca lo perseguía desde atrás. El corazón de Alejandro latía desbocado y cada aliento se sentía como una carga. Un grito desgarrador rompió el silencio. Eran voces familiares, su esposa, su hijo. En un instante, la esperanza que había comenzado a florecer se marchitó. Alejandro sabía que no podía mirar atrás, había cruzado una línea y la sombra de su antiguo compadre lo acechaba más que antes. Con cada paso que daba, un nuevo horror se despertaba. Siguió adelante, buscando refugio, pero el destino lo acechaba silencioso. ¿Sería capaz de liberar a su familia de esta oscuridad? O tal vez, el deber de su viejo compadre lo alcanzaría más rápido de lo que podría imaginar. Cuando finalmente llegó a la esquina que conducía a su casa, se detuvo. Un terrible presagio lo invadió. La puerta estaba entreabierta y un frío antinatural se filtraba hacia el exterior. Un grito resonó nuevamente, esta vez más claro, más desesperado. Sin pensarlo, atravesó la puerta, pero lo que encontró dentro lo dejaría paralizado. La luz de la estancia chisporroteaba de manera errática, revelando no solo a su esposa y su hijo, sino también a una figura oscura que se alzaba sobre ellos, con los ojos de su viejo amigo brillando en la penumbra. ¿Qué decisión tomaría Alejandro ahora, cuando lo peor parecía estar por venir? La lucha apenas comenzaba. Alejandro se quedó paralizado en la entrada. El aire se cortó como vidrio y una sensación de pánico le recorrió el cuerpo. En medio de la tenue luz que titilaba, la figura de don Ramón era casi sobrenatural, como un dios oscuro que observaba el sacrificio de su familia. ¿Qué has hecho?, Alejandro gritó, sintiendo como las palabras se atoraban en su garganta. Su esposa, Ana, y su hijo, Samuel, estaban sentados en el sofá, inmóviles, con sus rostros pálidos y ojos desorbitados, como si estuvieran atrapados en un trance mortal. La risa de don Ramón resonó en el espacio. Nada que no se pueda arreglar, amigo. Solo necesitan darme sus almas, y yo los protegeré. Este es el precio. Alejandro sintió que su corazón se detenía.
Proteger a su familia a cualquier costo era su deber. No. Esto no es una solución. Aleja tu maldad de ellos, gritó, su voz temblorosa pero llena de determinación. Pero las palabras parecían perderse en el aire, tragadas por la desesperación. En un movimiento rápido, don Ramón levantó su mano y una sombra serpenteante se extendió por el suelo, arrastrándose hacia Ana y Samuel, envolviéndolos en una neblina oscura. El terror en los ojos de su familia lo desarmó. Alejandro sintió el pulso de la rabia crecer en su interior. «Suelta a mi familia». Rápidamente se lanzó hacia adelante, pero en el instante en que cruzó el umbral, la sombra se fragmentó como un fogonazo de luces antes del impacto. Cayó de rodillas, sintiendo una oleada de frío recorrer su cuerpo, un frío que lo debilitaría y lo dejaría vulnerable. ¿Vas a luchar, Alejandro? ¿Vas a dejar que el miedo te consuma? La voz de don Ramón era un eco serpenteante, como si su antiguo amigo disfrutara el sufrimiento de su compadre. Siempre tuviste la oportunidad de ser fuerte, pero has sido débil. Ahora, te quedas solo con el peso de tu fracaso. El tiempo pareció detenerse. La habitación temblaba. Mientras Alejandro luchaba contra la tentación de ceder, recordó su vida, sus promesas, la esperanza que traían. En una fracción de segundo, tuvo una revelación impactante. El verdadero poder de don Ramón no provenía de la oscuridad, sino de la desesperación que sembraba en sus corazones. A veces, el verdadero miedo es no tener nada que perder, pensó Alejandro. En ese instante, dejó que el miedo se volviera su aliado. Se levantó, el sudor frío empapando su frente. Un rugido de ira brotó de su pecho, rompiendo la neblina de terror alrededor de él. «Si el precio a pagar es mi alma, entonces prepárate, don Ramón», vociferó, su voz resonando con una ferocidad que ni él mismo conocía. El eco de su desafío hizo vibrar las paredes. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y la sombra inquieta retrocedió momentáneamente. En ese breve instante, Alejandro se lanzó hacia su familia, dispuesto a arriesgarlo todo para rescatarlos de las garras de la oscuridad. Sin embargo, cuando sus manos tocaron los brazos de Ana y Samuel, algo en la habitación cambió. La risa maníaca de don Ramón se convirtió en un grito gutural de horror. Alejandro sintió que la oscuridad retrocedía, pero no era una victoria asegurada. De pronto, un destello de luz blanca iluminó la estancia, revelando figuras vagas danzando en el aire, espíritus atrapados por promesas rotas y pactos quebrantados. Las caras de aquellos que habían vendido sus almas brillaron de forma inquietante. «¿Qué has hecho?», murmuraron al unísono, sus voces como un eco de advertencia que retumbaba en la mente de Alejandro. Una nueva preocupación lo invadió. ¿Qué pasaría si liberaba a su familia, pero condenaba sus propias almas al mismo destino? La tensión en la sala se intensificó, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. Alejandro debía decidir, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que se avecinaba, o su lucha por la redención lo llevaría a una oscuridad aún más profunda? Mientras la luz temblaba y la sombra recobraba su forma, su eterna lucha entre la esperanza y la desesperación apenas comenzaba a desenredarse. Alejandro sintió que el aire se espesaba, como si la desesperación se convirtiera en una especie de manto que lo aprisionaba. Las voces de los espíritus, en cada susurro, parecían atravesarlo como cuchillos. «¿Qué has hecho?», repetían, y cada repetición era un latido más de angustia que resonaba en su pecho. Al mirar a Ana y Samuel, vio sus rostros pálidos, atrapados en una especie de agonía silenciosa. «Salgan de ahí, salgan ahora». La desesperación lo llevó a gritar, pero su voz se perdió en la habitación, devorada por el eco de las advertencias sobrenaturales. Don Ramón observaba desde la oscuridad, sus ojos relucían como brasas. Disfrutando del espectáculo del miedo que estaba montando. La luz blanca iluminó aún más el espacio, y con ella, la figura demacrada de un hombre, aparentemente inofensivo. «Alejandro». La voz temblorosa venía de un espíritu que, en vida, había sido un conocido del barrio. Su rostro era una mueca de horror y tristeza. «No lo hagas. Tú no sabes lo que él te ofrece». La confusión se apoderó de Alejandro. «¿Qué quieres decir?». «Él quiere llevarse sus almas», gritó, sin entender aún el engranaje de la situación. El espectro intentó acercarse, pero la sombra de don Ramón lo empujó atrás.
dejando tras de sí un rastro de llanto apagado. Sus ojos mostraban una advertencia que Alejandro entendió, y más que miedo, siente ahora el peso de la culpa. «Cállate. No tienes poder aquí», y exclamó don Ramón, su risa resonando otra vez, una risa amarga que parecía manar de la misma profundidad del infierno. Alejandro se sintió perdido, pero al mismo tiempo comenzó a recordar algo que su madre le había dicho cuando era niño. El verdadero poder reside en el amor y en aquellos a quienes eliges proteger. Con esa revelación, se volvió hacia su familia, convencido de que su amor podría romper la maldición que los mantenía cautivos. «Ana, Samuel, escúchenme. Aférrense a mí. Despierten». Su voz resonaba con una nueva determinación, un grito que traspasó la neblina que los rodeaba de pronto. Una sacudida recorrió la habitación, como si la misma estructura comenzara a temblar ante su voluntad. Los espíritus a su alrededor elevaron sus voces en un coro de advertencia, pero Alejandro no podía desistir en su intento. Sintió como la luz blanca comenzaba a intensificarse a medida que sus palabras llenaban la estancia. Don Ramón hizo un gesto de rabia. «No puedes romper este pacto. Ustedes me pertenecen ahora». A medida que él avanzaba, la sombra se afiló detrás de él, buscando arrastrar de vuelta a Ana y Samuel. Pero Alejandro, con todo su ser, extendió su mano hacia ellos. «Rompan el hechizo con su amor. Regresen a mí». La luz estalló en su sentir, convirtiéndose en un remolino que giraba loco en el espacio. Las sombras comenzaron a gritar, la cara de don Ramón se torció en una mueca de desesperación mientras las almas atrapadas intentaban liberarse. «Esto no ha terminado, Alejandro». Su voz se desvaneció en un grito mientras el poder de su pacto amenazaba con arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. «No», gritó Alejandro, intentando recuperar el control. Y en ese instante, con un grito colectivo, su familia se unió a él, como si su amor creara un campo de fuerza que repelería a don Ramón, y de repente, la oscuridad se dividió, y en un destello ensordecedor, Alejandro sintió que se desvanecía a su entorno. Las luces parpadeaban a su alrededor y las sombras, ahora desvaneciéndose, susurraban advertencias, jalones de un destino que aún estaba por resolverse. Cuando la luz finalmente se desvaneció, solo quedaron Alejandro, Ana y Samuel en una especie de vacío, rodeados de un blanco casi celestial. Pero al alzar la vista, la figura de don Ramón parecía flotar en el aire, desdibujándose, como una pesadilla que no se iría fácilmente. «¿Qué hemos hecho?», pronunció Ana, abrazando a Samuel, preocupada por el costo de su liberación. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El eco de la advertencia aún resonaba en su mente. Sabía que el enfrentamiento no había terminado, algo o alguien aún estaba al acecho. La sensación de inquietud se apoderó de él a medida que la pregunta se instaló en su interior. ¿Habían realmente escapado, o solo se habían adentrado más en las garras de una oscuridad aún más profunda? Un instante después de que la luz cedió su lugar a la penumbra, el aire se tornó frío, como si hubiera sido extraído de las entrañas del infierno. Alejandro, Ana y Samuel se miraron entre sí, los ojos de todos reflejaban la preocupación y el miedo. El silencio se sentía como una serpiente que se desliza, manteniéndose oculta, esperando su momento para atacar. «¿Dónde estamos?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro, pero aún resonando en el vacío. Alejandro buscó respuestas en el espacio que los rodeaba, pero no había paredes, ni techo, solo un abismo blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «No lo sé», respondió Alejandro, pero un nudo en su estómago le decía que no estaban a salvo. A medida que el silencio se alargaba, la inquietud crecía. En la distancia, se oía un susurro, como si las almas de los espíritus estuvieran discutiendo, abriendo viejas heridas, lanzando advertencias que se colaban en la mente de Alejandro, corrosivas y punzantes. «Escuchen», dijo Samuel, de pronto. Sus pupilas se dilataron y su expresión se tornó alarmada. «¿No sienten eso?». Alejandro se concentró y entonces lo entendió. Era un ritmo sutil, un tamborileo que parecía provenir del mismo tejido del aire. No era rítmico, tampoco era melódico, era más bien un latido. Un latido que prometía desgracia. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Alejandro mientras recordaba la advertencia del espíritu conocido.
¿Qué es lo que realmente le ofrecía don Ramón?, murmuró, su voz temblando. Una repentina imagen de él firmando un pacto se infiltró en su mente días antes. La sombra de un hombre recibiendo su promesa con una sonrisa amenazante. Ana tomó su mano, apretándola con fuerza. No podemos dejar que esto nos consuma. ¿Recuerdas lo que dijiste? El amor puede romper estos hechizos. Alejandro contempló su rostro y asintió. Sí, pero ¿y si no es suficiente? El tamborileo creció en intensidad, resonaba con cada latido de su corazón, como si la oscuridad estuviera resoplando, abriendo el camino para un regreso esperadísimo. De pronto, un brillo tenue apareció en el horizonte blanco, expandiéndose lentamente hasta convertirse en un círculo luminoso. En su interior, figuras danzaban, sombras que se movían frenéticamente, como si fueran marionetas de un titiritero oscuro. En el centro, donde la luz era más radiante, se distinguió la figura de don Ramón, su risa retumbaba con fuerza, burlándose de ellos. No han escapado de la muerte, solo han cambiado de escenario, dijo, su voz reverberando. Las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros desprovistos de vida, ojos sin brillo, absorbidos por la sí misma oscuridad que ahora empezaba a envolverlos. Los he seguido, y aquí están. Rodeados por la condenación eterna. No. Gritó Alejandro, tomando a su familia de la mano. No dejaremos que nos atrapes. No podemos permitirte ganar. La luz del círculo se empezó a debilitar a medida que el poder de don Ramón se incrementaba, pareciendo absorber el resplandor. Alejandro, sintiendo el hambre de pavor crecer a su alrededor, recordó el amor que había prometido proteger. Sin más consideración, lanzó una mirada desafiante a don Ramón. ¿Nuestro amor es más fuerte que tu oscuridad? Un grito resonante de dolor salió de los labios de don Ramón mientras la luz estallaba en una explosión cegadora. Pero con ello vino una sombra, oscura y fría, que se abalanzó sobre ellos, un caos de gritos y desesperación. En un instante caótico, la luz y la sombra chocaron, haciendo que los tres se tambalearan hacia atrás. ¿Qué has hecho?, preguntó una voz entre susurros mientras Alejandro sentía que el mundo se desvanecía. Y justo antes de ser tragados por esa oscuridad, su mente quedó atrapada en un eco aterrador. Ustedes me pertenecen y con un destello final de luz, se sintieron caer, pero lo que los recibió en el fondo no era un suelo, sino un abismo sin fin, donde cada latido resolvía un nuevo misterio, una nueva trampa tendida por don Ramón. Cuando finalmente se detuvieron, se encontraron en una habitación fría y polvorienta. Un lugar que parecía estar marcado por el tiempo, y en el centro, una caja antigua descascarada que emanaba un aire ominoso. Alejandro sintió que algo oscuro latía dentro de ella, una amenaza palpable que apenas podía contenerse. ¿Qué guardará allí?, murmuró Ana, y sus ojos se encontraron con la caja, tan tentadora como inquietante, apresurándose a abrirla. Alejandro sintió que el aire a su alrededor volvía a espesarse. La pregunta que pesaba en su mente era clara, el eco de don Ramón resonando en su interior. ¿Podría haber algo más aterrador que lo que ya enfrentaban? Alejandro, con manos temblorosas, se acercó a la caja. Las sombras danzantes en las paredes parecían alzar sus brazos, suplicándole que se detuviera. Pero había algo en su interior que lo llamaba, un deseo irrefrenable de saber. Finalmente, con un profundo suspiro, levantó la tapa. Un grito ahogado surgió de sus labios. Dentro de la caja, en un lecho de terciopelo negro, yacía un libro milenario. Sus páginas, amarillentas y desgastadas por el tiempo, estaban cubiertas con símbolos extraños. El aroma a moho y descomposición invadió el aire. «No lo abras», exclamó Samuel, retrocediendo mientras el pánico se iba apoderando de su voz. Ese libro puede contener el mismo hechizo de don Ramón. Es un invite a lo prohibido, pero el tirón de la curiosidad era más fuerte que el miedo. Alejandro sintió una compulsión casi sobrenatural al tocar el libro, una conexión que parecía alimentarse de su propia desesperación. Ana, viéndolo vacilar, se acercó y le tomó del brazo. «Pensémoslo», dijo, su voz trémula. «Lo que está aquí podría ser lo que necesitamos para liberar a las almas que nos rodean, o tal vez es lo que nos condenará para siempre». Sin embargo, la urgencia de las palabras de don Ramón retumbaba en su mente, y las sombras parecían volverse más amenazantes,
acercándose como presencias oscuras que deseaban atraparles de nuevo. Nadie quería perecer en ese lugar, y la idea de abrir el libro era una opción que pesaba tanto como la condenación. «No tenemos elección», gritó Alejandro, su valentía flaqueando. «Debemos saber qué hay, debemos luchar contra esto». Con determinación, movió la tapa una vez más. Al abrir el libro, un viento frío se desató, recorriendo todo el lugar como si una tormenta se estuviera aproximando. Las páginas comenzaron a volar por sí solas, revelando fragmentos de un lenguaje antiguo y prohibido. Entre esos escritos, Alejandro encontró una referencia a un ritual que prometía iniciar la salvación de las almas atrapadas, pero también de un terrible precio. El sudor corría por su frente mientras su mirada se intensificaba en un pasaje, la letra parecía brillar con una luz propia. El que busca la liberación deberá entregar lo que ama más profundamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Ana, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué deberíamos entregar? Alejandro sintió como el nudo en su estómago se volvía un abismo imponente. La idea de sacrificar algo tan precioso lo atormentaba. Miró a su familia y sus pensamientos se entrelazaron en un confuso manto de pavor y amor. «No. No puedo darle esto, no lo haré», se lamentó, sus manos aferrándose al libro como si pudiera desterrarlo. Pero las sombras comenzaron a agruparse más cerca, transformándose en figuras aterradoras que parecían querer devorar su humanidad. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó Samuel, su voz quebradiza, sintiendo la presión del tiempo desvanecerse. «Debemos decidir», respondió Ana, con su mirada resuelta mirando hacia la oscuridad. «Sacrificar es dejar ir, pero ¿estamos dispuestos a perderlo todo por salvarnos?». El silencio se convirtió en un clamor ensordecedor. Algo en el aire cambiaba, como si las paredes de la habitación quisieran cerrarse, aplastándolos. Alejandro comprendió que debían actuar rápido. Enfrentarse a lo desconocido y de pronto, las figuras en sombra levantaron sus miradas vacías hacia ellos, relinchando en un grito que helaba la sangre. «El tiempo se agota». Alejandro cerró los ojos, sintiéndose abrumado por la desesperación y por la presión de decisión apremiante. Con un último vistazo al libro, sus palabras se grabaron en su mente. ¿Sería el amor suficiente para salvarlos? Todo suspenso estalló cuando de las sombras emergió una silueta familiar, una figura que anteriormente creían perdida para siempre. «No lo hagas, Alejandro», esa voz resonó con una cercanía escalofriante. «No puede ser», murmuró Ana, abriendo los ojos. La aparición los miraba con ojos cargados de tristeza. «Retorna a tu esencia, o perderás todo lo que eres». Las sombras comenzaron a girar en torno a ellos, como un torbellino oscuro, y la tensión se intensificó en el aire. La caja temblaba, los murmullos de seres atrapados crecían, sus latidos resonando junto a los de Alejandro. ¿La amenaza del amor puede confrontar el sacrificio?, se preguntó Alejandro con terror. El dilema ardiente los atrapaba cada vez más. La última pregunta era clara: ¿el amor puede salvar ante lo sobrenatural? Pero la aparición giró hacia las sombras, y Alejandro, tomando una decisión instintiva, gritó: «No. No perderé a nadie más». Y en el momento más crítico, el libro comenzó a brillar con una fuerza opresiva, como si la luz intentara abrirse paso a través de la oscuridad. «¿Qué harás?», murmuró Ana, mientras la figura se desvanecía entre susurros lejanos. «¿Qué es lo que verdaderamente estás dispuesto a entregar?». Las sombras comenzaron a acercarse, y Alejandro se encontraba al borde de una verdad escalofriante. El sacrificio no siempre es físico, y lo que amarás más puede no ser lo que esperas. En ese instante, una explosión de luz blanca emergió del libro, envolviendo todo. Pero lo que Alejandro no podía imaginar era que el siguiente eco resonante sería el último. ¿Podrían revertir la maldición o convertirse en parte de ella por siempre? Las sombras se elevaron en un aliento oscuro, mientras la luz del libro parpadeaba como una estrella moribunda. Alejandro sintió una fuerza descomunal, un empuje que lo obligaba a dar un paso atrás. Pero el rugido de las almas perdidas resonaba en su mente, instándole a seguir adelante. «Alejandro», gritó Samuel, apenas audible por el sonido ensordecedor de las sombras. «Debemos irnos ahora».
La figura que un instante antes había parecido tan cercana ahora se desvanecía, llevándose consigo la esperanza. Con su mente atrapada en un ciclo de horror, Alejandro miró el libro y recordó las palabras escritas. Un sacrificio. El amor más profundo. ¿Sería su familia? ¿Ana? Samuel, el libro brilló intensamente, sus hojas comenzaron a girar como un torbellino de conocimiento prohibido. En medio de ese caos, una palabra se destacó por encima de las demás, almas. Sin pensarlo, Alejandro estiró la mano hacia el texto que se iluminaba ante él. Se sentía atraído a una locura inexplicable, como si las palabras mismas le gritaran la solución. «Detente, Alejandro», le advirtió Ana, pero él no podía hacer caso. Al instante, las sombras rugieron en descontento, sintiendo que algo se quebraba. La antigua prosa resonó en su mente mientras las imágenes del pasado comenzaban a fluir, visiones de traiciones, de secretos ocultos y de amores perdidos. «Debo hacerlo. Debo saber», dijo Alejandro, casi para convencerse a sí mismo. La luz al borde del libro brilló intensamente, y de repente, se encontró abrazado por una oscuridad profunda. Nadie sabía lo que sucedió en ese momento, pero cuando la luz se desvaneció, la habitación estaba completamente vacía. Las paredes eran solo ecos, y el aire se había vuelto denso. Alejandro había desaparecido. Ana y Samuel miraron a su alrededor con angustia. «Alejandro. Devuélvenos a Alejandro». Ana gritó, pero solo el eco de su propia voz les respondía. La desesperación los golpeó con fuerza, la realidad que conocían se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Las sombras, lejos de desaparecer, comenzaron a moverse más libremente, formando figuras que parecían alimentarse del miedo que se había instaurado. Los susurros se intensificaron, volviéndose obscenos y burlones. «¿Dónde está tu valiente amigo?», se escuchó, la voz resonante parecía provenir de un rincón, oscura y burlona. «Alejandro, ¿dónde estás?», murmuró Samuel, sintiendo que el pánico lo invadía. «Debemos salir de aquí, esto no está bien». Pero, para su horror, quedó claro que no podían abandonar aquel lugar. Con cada intento, sentían una presión creciente, como si las sombras quisieran retenerlos en sus garras. Ana se aferró a Samuel, los ojos llenos de terror. «No sé si soportaré esto, Samuel». «Él está en peligro». Sin responderle, Samuel miró a la figura más cercana, un rostro distorsionado que se retorcía de risa. «¿Eres un alma perdida o una sombra que ha hecho el pacto?», preguntó con voz temblorosa, a pesar de su desesperación. Y con su pregunta, la figura dio un paso adelante, revelando en su forma retorcida el rostro de alguien conocido. «No, no», gritó Ana, reconociendo la traición en los ojos del espectro. Era un amigo, alguien que antes le había ofrecido amor y protección, pero ahora solo una mueca de odio salía de sus labios, burla pura del que había sido. Las figuras continuaron acercándose, y en el fondo de su ser, sabían que el oscuro secreto del compadre podría ser la clave para liberar a Alejandro. Ana lo comprendió de inmediato. Si el ritual se basa en un sacrificio, quizás podamos revertirlo. Si lo sacrificamos todo, podremos traerlo de vuelta. Samuel la miró, su rostro pálido. «¿Y qué hay de nosotros? No podemos sacrificar nuestra amistad por un solo intento». «No lo entiendes, él no lo haría», lloró Ana. «No importa lo que cueste, debemos actuar ahora o perderemos todo». Mientras la tensión se acumulaba, el aire a su alrededor comenzó a temblar. Las figuras retorcidas estaban a un paso de ellos, y un susurro vil se alzaba en la penumbra. «El sacrificio es inminente, ¿cuánto están dispuestos a dar?». Diezmar su justicia se volvía más vital, el tiempo se esfumaba. El tiempo se acortaba. Un grito desgarrador reverberó en el aire. «Alejandro». Fue entonces que las sombras giraron bruscamente, y Samuel supo que debía actuar. Pero la decisión lo pesaba. ¿Podría sacrificar lo que más amaba en el mundo para salvarlo? Todo cambió en un instante cuando el libro que había quedado abierto comenzó a absorber la oscuridad, revelando un secreto más tenebroso de lo que esperaban. «Es hora de elegir el sacrificio», murmuraron al unísono, y las sombras danzaron, como si presagiando un colorido caos. El verdadero terror por venir llenaba el ambiente.
Y así, inquiridos y a punto de tomar una decisión, ¿sabían que lo peor estaba por llegar, pero a quién sacrificarían para liberar a Alejandro? Ana sintió que el frío de las sombras le calaba los huesos, un escalofrío que se instalaba en su corazón y que apenas podía ignorar. Las risas burlonas de las figuras retorcidas la rodeaban, sus ojos vacíos reflejando un profundo vacío, un eco de aquellos que habían sucumbido antes que ellos. Samuel, con la mandíbula apretada, mantenía la mirada fija en la figura de su amigo, el rostro distorsionado mostrando un conocido semblante que ya no era el mismo. «Debemos decidir, Ana», susurró Samuel entre dientes, su voz casi desvaneciéndose en la cacofonía de gemidos. «No podemos quedarnos aquí. Pero no podemos dejarlo. Necesitamos una forma de salvarlo», gritó Ana, sintiendo la desesperación ahogarla. La oscuridad pulsaba con una energía ansiosa, como si las sombras mismas estuvieran esperando su elección. El tiempo parecía desvanecerse, como si cada segundo se retorciera para prolongar su agonía. Mientras su corazón latía con fuerza, las sombras parecían agazaparse, dispuestas a devorarlos. Ana miró nuevamente al rostro conocido en la penumbra. ¿Y si su sacrificio es nuestro amor? ¿Y si eso es lo que quiere? Su voz temblaba, asustada por el alcance de su propia propuesta, pero cada segundo que pasaba le decía que estaban perdiendo el control. «¿Qué estás diciendo? No podemos jugar con eso», Samuel gritó, agitado por la situación. La presión era intensamente palpable. La angustia se había convertido en un grillete que los mantenía atados a la maldad de aquel lugar. Los murmullos de las sombras se hicieron más insistentes. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar? ¿Bajo qué precio están dispuestos a jugar con su destino? La voz retumbante recorrió la habitación, como si las sombras mismas estuvieran leyendo sus pensamientos más oscuros. No se trata de un juego. Esto es realidad, dijo Ana, su mirada fija en Samuel, buscando alguna chispa de comprensión. Sin Alejandro, nosotros no existimos. Debemos entregarnos a la oscuridad. Los ojos de Samuel parpadearon, sopesando lo que su amiga proponía. Pero, eso es lo que quieren. Nos están manipulando. ¿Qué opción te queda? El tiempo se acaba. Ana gritó, el miedo apoderándose de ella a medida que las sombras avanzaban. Era como si los espectros reflejaran una voracidad igual a la suya, y sabían que, pronto, tendrían que elegir. Una figura se acercó, el rostro del amigo perdido, pero con el brillo sombrío de las sombras detrás de él. «Aquí estoy, amigos. Solo necesitan dar el paso final. Renuncien a lo que aman y yo regresaré», se burló la figura, su voz reverberando con el eco de sufrimiento. «Cierra la boca», gritó Samuel, incapaz de contener su ira. Pero en su interior, una duda crecía como una sombra en su mente. ¿Y si esa era la salida? ¿Cómo podrían saber con certeza que Alejandro aún estaba vivo? Sufriendo quizás en un abismo del que jamás volvería, las sombras formaron un círculo a su alrededor, apremiándolos. La desesperación, el aislamiento y el miedo, todo fluía como una corriente, arrastrándolos hacia el fondo. Ana se encontró al borde del abismo de la decisión, la idea de un sacrificio se sentía más real que nunca. Mientras el aire se volvía más pesado, el temor se depositaba como plomo en su estómago. «Dime», dijo Ana, buscando los ojos de Samuel, «¿sacrificarías nuestra amistad para salvarlo?» Pero Samuel la miraba con horror, la pregunta resonando como una maldición, la verdad revelándose en el silencio entre ellos. Las sombras reían, saboreando la tensión, alimentándose del pánico y la urgencia que los envolvía. En un instante, un resplandor emergió del libro abierto, una luz tenue pero convincente, como si respondiera a su dilema. «El sacrificio puede ser lo que necesiten, o lo que busquen», resonó la voz de las sombras nuevamente, haciéndose eco en sus corazones. Ana se dio cuenta de que el tiempo estaba a punto de agotarse. Lo más aterrador no era solo el sacrificio, sino lo que implicaba. Y cuando Samuel finalmente pareció darse cuenta de lo que se necesitaba, su rostro se tornó pálido como la muerte. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, atrapado entre el miedo y la desesperación. Ana cerró los ojos, recordando a Alejandro y su risa, cada momento compartido.
Estaba listos para decidir cuánto valían realmente, con un suspiro temeroso, la decisión acercándose, el aire se volvió electrificado y era claro que su elección iba a marcar el final. Hay una sola forma de saberlo. Susurró Ana, mientras el abrazo de las sombras parecía intensificarse a su alrededor. Las risas se convirtieron en gritos, y de repente la habitación tembló, las figuras se acercaban, y con ellas, el temor de lo desconocido se agitaba como un mar embravecido. ¿Qué tipo de sacrificio estarían dispuestos a realizar? La última pregunta se cernía en el aire, y el eco de su próximo movimiento estalló en un rugido. El tiempo se cerraba y un nuevo grito desgarrador resonó entre las sombras: Alejandro. Mientras la tensión se acumulaba, Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y supo que no había vuelta atrás. La oscuridad se aproximaba. ¿Qué secreto se revelaría en el abismo que habían vendido? Ana sintió que el peso de la decisión se deslizaba a través de su cuerpo como un frío glacial, volviendo todo su ser incapaz de moverse. Las sombras se acercaban, haciéndose más densas y aterradoras, mientras las risas se transformaban en gritos que desdibujaban la línea entre el sufrimiento y la locura. Samuel, murmuró Ana, con la voz apenas audiblemente rota. La mirada de él se perdió en la figura distorsionada de Alejandro, su amigo, que ahora se veía más como un espectro que como una persona. No puedo dejarlo. Pero entregarnos a la oscuridad significa perderlo todo, respondió él, sus ojos paralizados ante la verdad de la elección que tenían. Las sombras parecían reírse de su desesperación, disfrutando del tormento. ¿Y qué es lo que realmente tenemos ahora?, exclamó Ana, levantando la voz en un alarido desgarrador. Si Alejandro está sufriendo, debemos intentar salvarlo. Por él. El viento en la habitación se tornó más frío, y las sombras comenzaron a moverse de una manera casi ritualista, danzando alrededor de ellos como depredadores alrededor de su presa. La figura conocida de Alejandro se convirtió en un abismo resquebrajado. Su rostro ahora se mezclaba con el miedo, la angustia y la desesperación. Déjalos entrar, susurró la voz sombría de la figura ilusoria. Resuena en el aire como un eco galopante de una risa demencial. Ana sintió que su corazón palpitaba ferozmente en su pecho. No podemos escuchar eso. Samuel gritó, a punto de explotar. Es un engaño. Sus manos temblaban y Ana pudo ver la lucha intensa en su mirada. ¿Qué tal si es cierto? ¿Y si nuestras vidas dependen de esto?, dijo Ana, sus palabras flotaban en el aire como un largo suspiro. Tal vez, al entregarnos a estas criaturas, tal vez Alejandro pueda salir de este tormento. Un silencio tenso siguió su propuesta, sus palabras permanecieron suspendidas, como si las sombras mismas esperaran la reacción de Samuel. Las figuras se movieron con más ferocidad, aumentando la presión sobre ellos. Samuel frunció el ceño, en una batalla interna que le desgarraba. No podemos, Ana. No sabemos a quién estamos entregando. No podemos sacrificar nuestra humanidad, su voz titubeó, resonando entre la angustia de su corazón. Las sombras comenzaron a aullar, como si deseaban romper el silencio, envueltas en un torbellino de oscuridad. Parecía que la habitación se hacía cada vez más pequeña, como un pozo que amenazaba con tragarlos. A Alejandro no le gusta este lugar. Sufre aquí, Samuel. Ana decía, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Si hay una mínima posibilidad de que él regrese, debo intentarlo. Era un grito de desesperación, un último intento de hacer que Samuel comprendiera. Las sombras respondieron con una risa fría, como si estuvieran disfrutando de la angustia que se cernía sobre ellos, esperando su decisión final. De repente, el libro que había estado abierto en la mesa comenzó a brillar intensamente, proyectando formas en la pared. Y en ese instante, el rostro de Alejandro se forjó de nuevo en la penumbra, pero esta vez más cercano, como un ídolo de sufrimiento y esperanza. ¡Ana! ¡Samuel! ¡Ayúdame!, clamó Alejandro, su voz retumbando en la habitación, llena de terror. Las sombras se agitaron, permitiendo apenas un rayo de luz en la oscuridad abrumadora. «¡Ve! Él te necesita», gritaron las figuras, sus ojos vacíos fijándose en Samuel, quien temblaba ante la cruda revelación. Su aliento se volvió errático. Justo cuando Ana estaba a punto de hacer el sacrificio, Samuel tomó su brazo.
Tienes razón, pero juramos protegerlo siempre, siempre, dijo, los ojos llenos de dolor y resolución. Haremos esto juntos. Las sombras comenzaron a retorcerse, frenéticas por su decisión, enloqueciendo con la energía de la elección que estaban a punto de hacer. ¿Qué tal si el sacrificio no es solo amor, sino todo lo que somos?, preguntó Samuel, la expresión de su rostro cambiando a una mezcla de valor y terror, como un faro en medio de la tormenta. Ana lo miró, los ojos llenos de incertidumbre. ¿De verdad crees que estaríamos dispuestos a todo? ¿Que eso sería suficiente para liberarlo? La respuesta que ella simbolizaba se convirtió en un hilo del destino tejido por sombras y luz. ¿Podrían aguantar el peso de su decisión, o la oscuridad marcaría su fin? A medida que un grito de agonía brotó de su amigo, la habitación vibró con el eco del sacrificio, y Ana sintió como su alma se fragmentaba ante la verdad que estaba a punto de desatarse. Esto no va a terminar bien, murmuró, mientras las sombras giraban a su alrededor, llevándolos hacia un vacío desconocido, un camino del que no había retorno. Las risas de las figuras resonaban más allá, y Ana comprendió que su próxima decisión podría costarles más de lo que jamás imaginaron. ¿Estaban preparados para enfrentarse a lo que vendría? La tensión se hizo palpable, y el abismo se tambaleó, listo para engullirlos. Con un último aliento, Ana supo que el momento se avecinaba. Samuel, es ahora. Cuando la oscuridad se tragó la luz, todo se tornó en un oscuro silencio y en medio de ese abismo, un nuevo grito ecoó a lo lejos. Por favor, ayúdenme. La oscuridad se disipó como un mal sueño, y lo primero que Alejandro sintió fue el cálido abrazo de la luz. La habitación ahora estaba iluminada por un resplandor casi celestial. A su alrededor, las sombras que lo habían atormentado se evaporaban, doblándose hacia atrás como si una fuerza invisible las empujara. Alejandro respiró hondo, sintiéndose más ligero, como si una carga inmensa se hubiera levantado de sus hombros. Al abrir los ojos, se encontró de pie frente a su familia, quienes lo miraban con asombro y alivio. Ana y Samuel estaban ahí, sus rostros respirando esperanza. La sonrisa de su esposa iluminó la habitación como el sol después de una tormenta. «¿Estás aquí?», murmuró Ana, mientras corría hacia él, abrazándolo con una fuerza que casi le quitó el aliento. Alejandro cerró los ojos y dejó que las lágrimas brotaran. No había palabras suficientes para describir lo que había vivido, pero todo valió la pena en ese momento. Pero la calma fue efímera. El eco de la risa de don Ramón se hizo sentir tras de ellos, una sombra no del todo extinguida. «Esto no ha terminado, Alejandro», resonó la voz desde el fondo. «Tu sacrificio será el comienzo de un juego más oscuro». Alejandro vio cómo el rostro de su antiguo amigo se formaba entre las sombras, su silueta todavía inconfundible, aunque ahora parecía más como un espectro atormentado que una figura de poder. «No puedes escapar de lo que eres», susurró, dejando un escalofrío en el aire. «No tengo que hacerlo», respondió Alejandro, su voz firme, resonando en aquel espacio. «He aprendido que el verdadero poder reside en el amor y la unidad de mi familia. Y eso es más fuerte que cualquier oscuridad». Ana y Samuel alzaron la vista hacia él, sintiendo su determinación. Las sombras se agitaron con furia, dispuestas a golpear, pero la luz del amor familiar que irradiaba de ellos se convirtió en una barrera, empujando hacia atrás la negrura. «Vamos», gritó Alejandro. «Unámonos». Y juntos, como un solo ser, pronunciaron las palabras que resonaban en sus corazones. La luz creció aún más, envolviéndolos, creando una esfera brillante que comenzó a consumir a la oscuridad. Don Ramón retrocedió, su risa transformándose en un grito de impotencia. El ambiente se llenó de una energía que vibraba, un eco de esperanza y liberación. Las sombras de aquellos que habían caído antes se reunieron alrededor de ellos, como si buscaran redención. Alejandro, Ana y Samuel se sintieron cada vez más fuerte. La unión de su amor, la verdad de su sacrificio, les otorgó el poder necesario para enfrentar la oscuridad. Don Ramón comenzó a desvanecerse, su risa convirtiéndose en un murmullo de remordimiento. «No puedes encerrarme», no puede ser, clamó, mientras el brillo continuaba creciendo, invadiendo cada rincón de la habitación. Con un último grito de desesperación, la presión de su maldad se disipó. La luz estalló en un resplandor cegador y cuando se desvaneció,
Dejó atrás un vacío que ahogaba el eco de las risas. Alejandro, Ana y Samuel estaban de pie en un lugar diferente, un espacio donde el aire era fresco y el cielo se extendía limitless ante ellos. La pesadilla había terminado. Miraron a su alrededor, reconociendo que estaban nuevamente en su barrio. La noche parecía más clara, como si una bruma opresiva se hubiera levantado por completo. Todo lo que habían sufrido había sido en vano, pero había traído consigo una lección poderosa. Habían ganado la batalla, pero el costo había sido alto. ¿Estamos a salvo?, Samuel preguntó, su voz todavía temblorosa. Sí, respondió Alejandro, ahora con seguridad. No hay oscuridad más fuerte que lo que tenemos aquí juntos. Se abrazaron. Esa unidad fue la verdadera victoria. Al alejarse del lugar de sus temores, una nueva esperanza floreció en sus corazones. Sabían que el camino no sería fácil y que habrían cicatrices que recordarían su lucha, pero también sabían que la luz del amor siempre sería su mayor fortaleza. Los tres caminaron hacia adelante, hacia un futuro lleno de promesas, sin dejar que la sombra del pasado les pesara. La vida les esperaba. Con cada paso que daban, el peso de la oscuridad se desvanecía, reemplazado por el brillo de la nueva esperanza. Y así, el abrazo del amor selló su destino. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Necesito saber qué piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital para que sigamos creando más historias que te atrapen.